Veréis, me pongo un poco serio y os digo, yo cuando sea mayor, pues soy todavía un chico joven, estoy convencido de que voy a tener que vivir en comunidad para sobrevivir. Y hay aquí gente joven a la que a lo mejor puede que le llegue a la misma conclusión en un momento dado, porque al fin y al cabo fueron los jóvenes los que empezaron hace ya unos 50 años en Holanda y en Dinamarca a montar esto que llaman los primeros cohousing, ¿verdad? Ellos lo hacían para vivir juntos, ayudarse con los niños y esas cosas. Pero es verdad que aquí en España se nos están acercando sobre todo más personas mayores, así que os cuento qué nos dicen las personas mayores. Nos dice, se han olvidado de mí, ya nadie viene a verme y me aburro, ¿no? Se han olvidado de mí, ya no me quieren, nadie viene a verme, ¿dónde está mi tribu, mi grupo, mi sensación de pertenencia a una familia? Me aburro, no me siento útil, he sido útil toda la vida y ahora ya me aburro. Nos dicen más cosas, ¿eh? Nos dicen, yo no quiero ser una carga para mis hijos, yo no quiero que mis hijos me muevan como a un mueble. O te dicen cosas más poéticas, ¿no? Dice, mi vida no sé si va a ser muy larga, pero quiero que sea muy ancha. O quiero darle vida a los años y no años a la vida. Quiero vivir de proyectos, no de recuerdos. Qué poético. La mayoría lo que te dicen es, a mí no me lleves a una residencia, ¿vale? Esto, traigo esta foto aquí de Durret, que es el americano que más ha divulgado esto, ¿no? En ese chambao ahí con unas sombrillas. La verdad es que no parece una residencia, ¿verdad? Y además hay 11 botellas de vino para 9 comensales, lo cual es una muy buena señal. Entonces, esto del cohousing nos hace pensar por qué razón estamos tan preocupados con esto, ¿no? Dice, es que aquí en Soria hay mucha gente mayor y en Castilla y León, y digo, gente mayor hay en todas partes. De hecho, me enteré hace poco que incluso en los países que tienen lo que se llama un bono demográfico, es decir, que hay mucha más gente joven que mayor, nos alcanzan dentro de 50 años, ¿no? ¿En qué nos alcanzan dentro de 50 años? Esta gráfica a mí me gusta porque me da una buena idea de este tema, ¿no? Es una gráfica de ayuda informal o de ayuda familiar que te dice cuántas personas de entre 40 y 65 años hay por cada persona mayor de 80 años, ¿no? Y veis que en el año 2000 había en España, eso es de España, había 6 personas. Y para cuando yo tenga 90 años, y ahora me entenderéis, habrá 1,3 más o menos. Es decir, 1 y el 0,3 ya muy perjudicado, ¿no? A 1/3. Esta estadística lo que nos dice, o lo que a mí me recuerda, es a los chistes aquellos de la noticia buena y la mala, ¿no? Yo tengo una noticia buena y una mala. La buena, dice que vamos a envejecer mucho. Y dice, bien. Y si la mala dice que no sé cómo nos vamos a cuidar. Y dice, tú a ti, tú a ti, tú a ti, tú a ti, ¿no? O sea, nos vamos a cuidar ahí, los que estemos. Probablemente en comunidades para cuidarnos. Cohousing, la palabra rara esta, ¿no? Que viene en realidad de 2 palabras, es una contracción de collaborative housing, alojamientos colaborativos, viviendas colaborativas. Bueno, pues venga ya, explíqueme qué es esto de las viviendas colaborativas. Mira, lo traigo aquí apuntado, que es mucho más fácil, ¿no? Los alojamientos colaborativos son comunidades intencionales que comparten el deseo de vivir en comunidad y apoyarse mutuamente, unidos por una visión común, y que se organizan mediante sistemas de gobernanza horizontal y autogestión altamente participativos, entendiendo el consenso como la vía para tomar decisiones, el compromiso de cuidado. ¡Pare! ¡Pare!, me dice la señora. Por Dios, ¿qué me está usted explicando? Le he pedido por una palabra y me ha soltado 10 palabras en castellano, pero tampoco entiendo ninguna. Y es verdad que de pronto estás haciendo cosas que la gente llama de innovación y salen nuevos términos, nuevas estructuras para poderlas organizar y, por lo tanto, nuevas palabras que hay que explicar. Así que dijimos, ¿cómo podemos explicar esto que se entienda mejor? Y es que os he dicho que en los años 60 es donde se dice que empezaron los cohousing, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es el esfuerzo de recordar. Y os voy a contar una cosa para explicarme. El otro día un señor fue a Marruecos y le pregunta allí a un paisano,
¿y qué? ¿Y aquí cómo son las residencias geriátricas? Y le dice el paisano, ¿y qué es una residencia geriátrica? Porque claro, allí se cuidan todavía en comunidades de 3, de 4 generaciones, los mayores a los pequeños, los medianos a los más mayores, etc. Y entonces dices, vamos a ver, es que nosotros, todos los seres humanos, estábamos así, igual, hace 100 años. Y hace unos 100 años más o menos, la sociedad occidental empezamos a progresar, ¿no? El progreso fue salir de la aldea pequeña, infierno grande, conocéis el refrán, ¿no? Entonces salías, veías el mundo, te podías realizar como persona, vivías en la ciudad anónima. Y sí, efectivamente, eso trajo progreso. De hecho, muchos de vosotros habéis educado a vuestros hijos para que también viajen y salgan y conozcan mundo y puedan elegir libremente qué quieren hacer, ¿no? Esos que dicen, no quiero ser una carga para mis hijos. Así que, desde esa perspectiva, las comunidades colaborativas son algo que estaba totalmente imbricado en nuestra cultura. Ahora lo llamamos, le hemos vuelto a poner un nombre moderno, comunidades de cuidados. Un grupo de personas que vivían cerca, que entre ellas había unos vínculos significativos, afectivos, culturales, de tal manera que había entre ellos un compromiso casi incondicional de cuidarse unos a otros. Y para que eso pudiera funcionar, para que no fallara eso, lo que hacían era cuidar las relaciones entre ellos. ¿Qué tenemos que recordar? ¿Qué se nos ha olvidado o qué ha olvidado nuestro cerebro? Cómo vivir en comunidad, cómo tener unas relaciones buenas con las personas. Aún así, tenemos rastros todavía. Un amigo mío, su tía de Soria, volvió aquí a Soria para pasar los últimos años de su vida, porque vivía en una buena casa en Madrid, pero ya salía al barrio, ya pues no conocía a nadie. Madrid es muy cambiante y aquí vivía cerca del Collao y salía a pasear, encontraba gente a la que conocía de la infancia o no de la infancia, familiares, todos los días comía acompañada, por lo tanto se sentía segura, participaba. Y aquello del afecto que decíamos, de la pertenencia a un grupo, lo tenía. Esas 3 cosas, el afecto, la pertenencia y sentirme útil, eso no se paga con dinero y nos tiramos toda la vida ahorrando para la vejez y eso no lo puedes comprar con dinero. Entonces, está todo el mundo muy preocupado, y digo todo el mundo mundial, por este fenómeno del cohousing, ¿no? Así que en una universidad, en Holanda, se han decidido ya estudiar qué está pasando en Europa, ¿no? Ahí veis unos países que se han apuntado a esto, pero en realidad los que están marcados en oscuro son los que han aportado datos, ¿no? Holanda, Dinamarca, que son los que más tienen, Inglaterra y Suecia. Y entre estos países juntan, pues, 1.800 proyectos más o menos, unas 30.000 viviendas. Y dice, pues es bastante, ¿no? Es un pueblo bien grande. Ya, pero entre esos 4 países yo calculo que habrá unos 30 millones de viviendas, o sea, estamos hablando de una de cada 1.000. ¿Cómo están causando tanto impacto? ¿Por qué genera un impacto social allí donde viven? ¿Por qué la gente cuando vive allí se apunta a la lista de espera? Y es porque cuando vas allí y ves cómo viven, no dónde viven, sino cómo viven, dices, yo quiero vivir aquí. Pues te pone la carne de gallina. Porque estás viendo una vida en comunidad que efectivamente nuestra memoria reconoce como algo de nuestro pasado, pero que no sabemos ya bien cómo organizar. Y te encuentras con que hay gente que dice, hombre, pues ya está, que nos lo haga el Estado. Venga, que nos hagan uno de estos y nos vamos ahí a vivir y ya está. Están confundiendo el lugar con el cómo se vive. Es como si en este árbol la gente dijera que me pongan un árbol y dice, vamos a ver, que el árbol ese tiene unas raíces profundas, que son toda esa gente que ha estado trabajando tanto tiempo junta para sacar adelante este tipo de proyectos. Porque estos de la universidad dicen, ¿qué son los alojamientos colaborativos? Y no nos hablan de metros cuadrados, de arquitectura, ni de cooperativas. Nos dicen, son comunidades intencionales, es decir, nos juntamos, vamos a vivir juntos para ayudarnos unos a otros. Tenemos un propósito común y además vamos a hacer nosotros ese trabajo, porque durante ese camino es como vamos a empezar a tener
esos lazos que necesitamos tener para poder vivir en comunidad. A nadie se nos ocurriría decirle al Estado, viendo allí una familia con los hijos, qué familia más guapa, qué niños, qué unos abuelos, qué bien se lo pasan, deme a mí una familia de esas que me apunte, ¿no? No se lo diríamos. Esto es lo mismo. Tú no puedes decir, hágame una comunidad que ya me apunto. Esto lo tenemos que hacer. Por eso son tan difíciles de hacer. Y por eso hay tan pocos en realidad, porque 1 de cada 1000 viviendas no son tantas. Cuando vemos cómo viven estas comunidades, entendemos el compromiso que han tenido que hacer para realizar una transformación personal, para recuperar el lazo más importante, que es el de la confianza. Tú tienes que confiar en que los que estáis ahí estáis en el mismo barco. Nos juntamos 20 o 30 porque venimos a dar. Imagínate, si venimos 20 o 30 a recibir, pues te montas una residencia geriátrica, pero no un cohousing. Y porque esas personas lo que hacen es responsabilizarse de su proyecto vital. Si yo quiero mandar en mi vida, si yo soy la persona que quiero decidir sobre mi futuro y sobre mi proyecto vital, si yo quiero poder escribir ese libro y que junto a mí esté una persona que me coge la mano. Puede que tenga que entrar una enfermera también para ayudarme en alguna otra cosa. Pero luego volverá a entrar mi amigo y seguiremos escribiendo ese libro. Si yo creo que para desarrollar mi proyecto vital del que soy responsable, necesito vivir en un entorno, porque estamos hablando siempre de entornos, lo que nos capacita o nos discapacita son los entornos. Si yo creo que ese entorno tiene que ser un entorno que asegure mi libertad y mi autonomía personal, un derecho fundamental que es el que me permite ejercer mi libertad. Tengo un primer dilema. ¿Qué es lo que quiero? ¿Un entorno diseñado sobre los afectos, la pertenencia, el sentirme útil? ¿O quiero un entorno diseñado para contratar servicios de limpieza, hostelería y enfermería? Dice, hombre, me está usted poniendo en un dilema que no hay derecho, no se puede tener las dos cosas. Y digo, sí, pero esa residencia que no queréis ir, también te puedes tomar una caña con tu vecino. Pero también en las otras comunidades podrás contratar una enfermera si hace falta. Luego sí, es un dilema de arranque. ¿Qué quieres diseñar? ¿Cuál es ese entorno que tú crees que es el adecuado? Si encima quieres participar tú en la construcción de ese entorno, entonces estáis muy cerca de esto que llamamos querer hacerse un cohousing. Y no nos engañemos. El 90% de los grupos que empiezan no acaban el proyecto. Es muy complicado. Se nos ha olvidado vivir en comunidad. Se nos ha olvidado cuidar las relaciones y la comunicación. Ese esfuerzo, al final, tiene una enorme recompensa. Eso que ve la gente y dice, yo quiero vivir ahí porque se me pone la carne de gallina. Yo quiero vivir como viven ellos. Una señora en Alemania que vivía en uno de estos sitios le dijo a una amiga mía, si me llegan a contar por lo que hay que pasar para llegar hasta aquí, nunca lo hubiera hecho. Pero menos mal que no me lo contaron. Buenas noches.